Bueno, quiero que imaginemos por un segundo la siguiente escena. Estamos a mediados de los años 70, o sea, en plena Guerra Fría. Ok, me gusta el drama, me sitúo en la época. Sí, haz de cuenta una oficina clandestina, de esas con las persianas súper cerradas, el ambiente llenísimo de humo de cigarro, en lo más profundo de las instalaciones de la CIA en Langley. Ajá, el clásico cliché de espías de las películas. Exacto. Y un director de inteligencia súper serio, de traje impecable, está sentado frente a un escritorio de caoba maciza. Y del otro lado, dos psicólogos clínicos le deslizan un manuscrito gigante. Me imagino que es un texto súper clasificado y misterioso. Pues es un texto súper denso, lleno de conceptos esotéricos, filosofía pura, mucha espiritualidad. El director lo ojea, asiente con la cabeza, le da un trago a su café y dice, perfecto. No inventes, ¿perfecto para qué? Pues dice, perfecto, con este compendio de milagros y, perdón, vamos a lavar el cerebro de toda la humanidad. Suena de plano como la trama de una película de serie B que es demasiado descabellada para ser verdad. O sea, es casi una parodia. Es que sí, es una imagen fascinante, casi de cómic. Parece sacada de una novela de ciencia ficción de esa época que, no sé, el autor decidió abandonar a la mitad porque ni él mismo se la creía. Totalmente. Y sin embargo, esa es exactamente la premisa de una narrativa que ha estado circulando y ganando muchísima tracción en redes sociales recientemente. Es increíble cómo la psique colectiva se siente tan atraída por estas historias. Sí, historias donde todo está secretamente conectado por un hilo invisible, súper maquiavélico. Exacto. Ok, bueno, vamos a analizar esto a fondo porque la historia tiene muchas capas y la verdad necesitamos desmenuzarla bien. Claro, hay mucha tela de donde cortar. En este clavado de hoy, la misión no es reseñar películas de ficción, sino sumergirnos en una teoría de conspiración muy real y que se volvió súper viral. Y hay que dejar clara la afirmación central desde ahorita. Sí, la teoría dice que el famoso texto espiritual, un curso de milagros, que muchísima gente conoce o tiene en la repisa de su casa, no fue producto de ninguna inspiración mística o espiritual. Sino que afirman que fue un proyecto encubierto de control mental financiado y orquestado directamente por la CIA. Está cañón. Y bueno, para estructurar nuestra plática, tomamos como base el trabajo del canal de YouTube que se llama Explorando un curso de milagros con Moss. Que hicieron un trabajo bastante detallado, por cierto. Así es, este canal publicó hace poco un análisis súper meticuloso de un video viral donde dos supuestas ex facilitadoras del curso salieron a lanzar toda esta teoría. Y aquí es vital que marquemos la cancha desde el minuto 1 para quienes nos escuchan. No estamos aquí para debatir teología. Ni hablar de si el libro funciona o no. Exacto. Ni para defender una postura espiritual particular, ni muchísimo menos para tomar un bando político a favor o en contra de las agencias gubernamentales. Eso queda completamente fuera de la mesa en este análisis. 100%. Lo que vamos a hacer es usar esta teoría viral como nuestro laboratorio perfecto. Es un caso de estudio ideal para examinar, pues, cómo consumimos información hoy en día. Cómo procesamos afirmaciones que son extraordinarias, ¿no? Sí, y sobre todo cómo aplicamos el pensamiento crítico. Porque la pregunta de fondo no es simplemente si creemos o no en este video, sino, a ver, ¿qué estructura lógica sostiene a una afirmación para que sea válida? ¿Y por qué nuestra mente a veces prefiere, digamos, una mentira emocionante en lugar de una verdad que puede ser aburrida? Es que la psicología detrás de eso es fascinante. Totalmente. Pero bueno, antes de arrancar con la evaluación táctica de todo este asunto, pongamos las cartas sobre la mesa respecto a la acusación en sí. Ok, vamos a los detalles. El video viral asegura que Helen Schucman y Bill Tedford, que históricamente, fueron psicólogos clínicos con un enfoque muy fuerte en la pedagogía y que trabajaban en la Universidad de Columbia. Un perfil bastante académico. Sí, perfiles altos. Supuestamente escribieron un curso de milagros por encargo directo de la inteligencia estadounidense para manipular mentes a nivel global. Ajá, esa es la premisa. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, y voy a ser de abogado del diablo por un segundo. A ver, échale. En los años 50 y 60, la CIA sí contactaba académicos para proyectos rarísimos. O sea, todos conocemos la historia súper documentada del proyecto MK Ultra.
Claro, donde hacían cosas terribles y reales. Literalmente hacían experimentos con LSD, privación sensorial, cosas loquísimas en ciudadanos. Y usaban profesionales de alto nivel. Entonces, ¿por qué sería tan imposible que una agencia gubernamental haya reclutado a estos dos psicólogos para diseñar un proyecto de manipulación? Bueno, esto plantea una pregunta importante y nos lleva directamente al problema metodológico número 1 de esta teoría. Es cierto que proyectos como MK Ultra existieron y sí, contactaron a profesionales de la salud mental. Ajá. Pero hay una diferencia abismal, y es que esos proyectos dejaron un rastro histórico, o sea, dejaron documentos. Dejaron el papeleo, claro. Exacto. Dejaron presupuestos aprobados, memorándums internos, testimonios bajo juramento en audiencias del Congreso de Estados Unidos e incluso, pues, recibos de nómina. Sí, pruebas de que el dinero se movió. Así es. En cambio, con la teoría de un curso de milagros y la CIA, nos enfrentamos a un vacío absoluto. Cero evidencia. Nada de nada. Nada. El problema fundamental que resalta el análisis de nuestra base de hoy es que esta acusación monumental se sostiene exclusivamente en aseveraciones del tipo, pues me dijeron por ahí, o alguien me enteró, o un pajarito me contó. Pero a ver, si yo fuera un defensor férreo de esta conspiración, te diría, oye, claro que no hay recibos, es la CIA. Ya sé por dónde vas. Pues sí, es una operación encubierta del más alto nivel. Su trabajo es exactamente no dejar papeles tirados por ahí. ¿Qué no es la falta de evidencia en la mente conspirativa la prueba mismísima de que el encubrimiento fue un éxito? Ay, ese es el clásico salto mortal de la lógica conspirativa y la verdad es peligrosísimo. Es la trampa perfecta. Sí, porque no puedes usar la ausencia de pruebas como la prueba irrefutable de un complot. Pensemos, por ejemplo, en casos reales de conspiraciones o redes de tráfico de alto perfil, como el caso Epstein, que menciona nuestro material de apoyo. Uy, un caso pesadísimo. Muy pesado. Pero fíjate, independientemente de las múltiples posturas, de las teorías o de la polarización política alrededor de ese caso, ahí había elementos tangibles de dónde partir para investigar. Claro, tenías fotos, tenías las listas de vuelo. Exactamente. Existían fotografías reales, bitácoras de entrada a la isla, listas de contactos telefónicos y procesos legales reales en marcha. O sea, había hilos materiales de dónde jalar. Sí, algo que un periodista o un juez pudiera revisar. Y en este caso de la CIA y este texto espiritual en particular, no existe ni una sola servilleta con un apunte. Es pura especulación flotando en el vacío. O sea, un chisme, básicamente. Tal cual. Y cuando no hay evidencia primaria, la única postura lógica y analítica, si queremos ser serios, es mantenerse al margen. No puedes probar que algo no pasó si ni siquiera hay bases sólidas para afirmar que sí pasó. Claro. Es como tratar de probar que los unicornios no existen en Júpiter. Como no hemos ido a buscar en cada rincón del planeta, pues alguien puede decir, ahí están escondidos, y no tienes cómo refutarlo. Es una analogía perfecta. Y me parece interesantísima esta cuestión sobre la alfabetización mediática. Vemos a alguien en una pantalla de celular hablando con muchísima seguridad, con un buen micrófono, buena iluminación, usando un tono de revelación súper impactante. Y el cerebro se la cree. Automáticamente le otorga autoridad sin exigirle, oye, a ver, enséñame los documentos de lo que estás afirmando. Es la magia y el peligro de la viralidad hoy en día. Sí, pero ok, te compro el punto de que no hay ni un solo documento desclasificado, cero evidencia física. Cambiemos de enfoque entonces, y juguemos con la deducción lógica. A ver, vamos a armar el escenario. Supongamos que por arte de magia el rumor es 100% real y, no sé, las pruebas se quemaron en un incendio. ¿Tiene sentido como estrategia operativa? O sea, desde la perspectiva de una agencia de inteligencia gubernamental en plena Guerra Fría, ¿esto es una buena idea? Y aquí es donde la viabilidad operativa de la teoría se desploma por completo, pero al instante. A ver, explícame eso. Pues mira, cualquier agencia de inteligencia gubernamental opera, nos guste o no, como una gran corporación. Se rigen bajo principios de eficiencia corporativa y sobre todo por el retorno de inversión, o el ROI, por sus siglas en inglés. Claro, el costo-beneficio de cada operación. Exacto. Si una agencia va a destinar presupuesto federal,
tiempo de sus agentes y recursos logísticos a un proyecto de manipulación masiva, necesita imperativamente resultados que sean rápidos, que sean medibles y que sean efectivos para sus intereses geopolíticos. Y los tiempos de desarrollo de este libro son, para decirlo pronto, ridículos, si los vemos como un plan de emergencia nacional. Es que no cuadran para nada. Los registros históricos señalan que un curso de milagros tardó aproximadamente 7 años en ser escrito, canalizado, revisado y compilado. 7 años. Es una eternidad en tiempos de guerra. Imagínate el contexto para quienes nos escuchan. Años 60 y 70. Tienes la crisis de los misiles en Cuba. Tienes la guerra de Vietnam en la tele. Tienes la amenaza nuclear constante. Todo el mundo al borde del colapso. Exacto. Y nuestro director imaginario de la CIA le dice a 2 psicólogos, oigan, necesito el arma definitiva para pacificar a la sociedad civil ahorita. Ajá. Y ellos le responden, claro que sí, jefe. Nos vemos en 7 años cuando terminemos el primer borrador del manuscrito. Es que da risa. Es una ineficiencia inaceptable para cualquier mando militar o de inteligencia. Te despiden por traición a la patria en ese segundo. Totalmente. Ningún líder táctico aprobaría un proyecto encubierto de impacto social masivo, que tarda casi una década en tener un producto entregable. Claro. Las agencias operan con presupuestos anuales y necesitan resultados trimestrales. Pero ojo, el tiempo de desarrollo es solo la punta del iceberg de este problema. Hay algo peor operativamente hablando. El problema logístico más severo para un supuesto proyecto de control de este tipo radica en la naturaleza misma de lo que se entregó. Te refieres a la complejidad del texto, ¿verdad? Exactamente. Quienes alguna vez hayan hojeado un curso de milagros sabrán que no es el típico librito de superación personal que te lees un domingo en la tarde tomando un café. Para nada, es denso. Es un bloque de texto notoriamente difícil, súper repetitivo, con un lenguaje que mezcla terminología psicológica profunda con conceptos cristianos pero reinterpretados. Sí, es un laberinto lingüístico. Muchísima gente, y me consta, con toda la buena intención del mundo, lo compra, lee la introducción, se rompe la cabeza en el capítulo 1 y lo termina usando de tope para la puerta de su cuarto. Es que requiere un nivel de compromiso brutal para leerlo. Entonces, si el plan maestro era lavar cerebros masivamente en toda la población, no eligieron el formato más ineficiente posible. O sea, imprimes millones de libros, te gastas una fortuna en distribución y tu población objetivo simplemente dice, ¡ay, qué pereza, no entiendo nada! Y se va a ver la televisión. Exacto. Es que la distribución de información a través de un formato impreso complejo es el agujero negro del retorno de inversión. O sea, el dinero se va a la basura. Sí, porque intentar controlar a la población masivamente con un texto de desarrollo espiritual es como intentar reprogramar el sistema operativo de una computadora moderna, pero hablándole en latín antiguo. Ándale, muy buena analogía. Puedes pararte frente a la máquina y gritarle el mensaje en latín todo el día, pero jamás vas a entrar al código fuente. No te va a entender la máquina. Desde el punto de vista táctico es un desastre, porque carece de métricas. El pilar fundamental de la inteligencia militar es poder medir las cosas. Sí, si no mides, no sirve. Con un libro, a lo mucho puedes saber cuántas copias vendiste en la librería, pero no puedes medir quién llegó a su casa y lo abrió. Ni de chiste. Y de los que lo abrieron, no puedes saber quién realmente entendió los conceptos esotéricos. Y lo más crucial de todo, no tienes manera de medir quién de hecho modificó su comportamiento cívico o político a raíz de esa lectura. Es imposible saberlo. Una herramienta táctica que no te da retroalimentación constante de datos, estratégicamente es inútil. Ok, me queda clarísimo que operativamente es como querer vaciar el océano con un tenedor. Simplemente es inviable. Pero, a ver, vamos a escarbar un poco más en el argumento del lavado de cerebro en sí. Ok, vamos a darle el beneficio de la duda otra vez. Supongamos que la CIA dijo, bueno, no importa que tarde 7 años y la verdad no importa que sea difícil de medir, con que un pequeño porcentaje de la población adopte esta filosofía, habrá valido la pena la inversión. Ajá. Que es exactamente lo que estarían buscando con el contenido de este manual, porque las personas que logran aplicar los principios de este texto hablan básicamente de perdonar. Sí, de sanar relaciones. Hablan de no juzgar a los demás, de la idea de que la humanidad es una sola y de encontrar una paz interior absoluta. A simple vista, una población pacífica y tranquila suena como el escenario ideal para un gobierno autoritario, ¿no? O sea, suena lógico.
Pues sí, gente que perdona todo, que no hace huelgas, que no se queja de los impuestos porque están en paz total. Es un argumento muy tentador, la verdad, pero parte de una incomprensión enorme de cómo operan realmente las estructuras de poder militar. A ver, explícanos eso. Las agencias de inteligencia no buscan poblaciones iluminadas o espiritualmente libres de juicios. Ellos buscan poblaciones predecibles y que sean dóciles. Hay un matiz ahí. Un matiz gigante. Hay una diferencia abismal entre alcanzar la paz a través del trabajo cognitivo y psicológico voluntario, que requiere esfuerzo de la persona, y la sumisión inducida de forma artificial. Ah, ok. El material de apoyo que estamos analizando hace una conexión histórica y literaria que me parece brillante para explicar justamente esto. ¿Cuál conexión? Menciona la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que de hecho fue escrita décadas antes de toda esta época de la Guerra Fría. Un clásico de la ciencia ficción distópica. Exacto. En esa distopía, el Estado totalitario no controlaba a la gente obligándolos a leer filosofía compleja ni espiritualidad. Los controlaba a través de una pastilla, el famoso soma. Claro, el soma. Todos felices con su pastilla. Eran químicos directos al sistema nervioso para mantener a todos artificialmente sedados, superproductivos en sus trabajos y sin ninguna capacidad biológica para protestar o pensar. Claro, el atajo químico. Es que si lo piensas, si yo soy una agencia gubernamental oscura en los años 70, y mi objetivo primario es que los jóvenes dejen de protestar en las calles contra la guerra, que no cuestionen el sistema, ¿Qué haces? pues que es más rápido. Esperar a que se lean 1000 páginas sobre el perdón metafísico y tengan una revelación espiritual a lo largo de 10 años, o mejor me alío con la industria farmacéutica y uso aditivos químicos para tranquilizar a las masas de golpe en un mes. Tienes toda la razón táctica. El argumento del control biológico o químico tiene infinitamente más sentido operativo que el argumento literario. Pero por mucho. Si conectamos esto con el panorama general de la doctrina de inteligencia de la época, la aproximación es siempre directa. Un estado mental inducido por sustancias o incluso por recompensas inmediatas en los medios no requiere el esfuerzo voluntario de la persona. Ni te exige un coeficiente intelectual alto para entender el mensaje. Exacto. Funciona por la pura biología. Intentar lograr ese mismo nivel de control mediante la comprensión profunda de conceptos abstractos como la expiación o la filiación que maneja el libro va completamente en contra del pragmatismo militar. Sí, es dar la vuelta más larga posible. Logísticamente hablando, es el camino más incierto e ineficiente imaginable para un dictador. Y además hay un factor que a mí en lo personal me da mucha risa por lo irónico que es, y que se resalta muy bien en el análisis original de YouTube. ¿Cuál es? Pues que para los años 70, la sociedad ni siquiera necesitaba un libro místico de 1000 páginas para ser manipulable. ¡Ay, tienes toda la razón! O sea, la estructura social, económica y mediática ya estaba haciendo un trabajo espectacular y pacífico adormeciendo a la población. Los ciudadanos ya eran en su gran mayoría bastante dóciles y obedientes a las directrices de los políticos simplemente por la inercia del sistema y el entretenimiento básico. Pan y circo. Exacto. No hacía falta financiar una conspiración súper secreta de 2 psicólogos académicos en Nueva York para lograr algo que, sinceramente, la programación diaria de la televisión ya estaba consiguiendo gratis. Ese punto es crítico porque nos hace aterrizar toda esta narrativa en la realidad histórica. O sea, los métodos tradicionales de manipulación de masas ya existían y ya estaban bastante perfeccionados. Totalmente. Y esto nos lleva a la fase final de nuestra deconstrucción de hoy, que es preguntarnos, al descartar este texto como una herramienta viable por su ineficiencia logística, sus métricas nulas y su mensaje mal dirigido, Ajá. ¿cómo se vería realmente un proyecto de recolección de datos y control masivo si la inteligencia de esa época lo hubiera diseñado con éxito? Claro, porque si nos vamos a poner creativos con teorías de la conspiración, pues al menos busquemos las que sí tengan mérito táctico, ¿no? Las que suenen lógicas para un general. Por ejemplo, en todos estos círculos de misterio se habla muchísimo del proyecto HARP, esta idea de usar conjuntos masivos de antenas gigantes en Alaska para supuestamente manipular el clima o alterar las frecuencias cerebrales a distancia. Un clásico de las conspiraciones. O la teoría de los chemtrails, donde dicen que los aviones comerciales esparcen gases químicos desde el cielo para mantener a las ciudades tranquilas y enfermas.
Honestamente, viéndolo desde el sillón de un estratega militar, hasta esas ideas de ciencia ficción suenan mucho más lógicas, directas y masivas que ponerte a escribir un libro de psicología espiritual incomprensible. Así es, porque esas teorías, aunque están infundadas científicamente, al menos proponen un mecanismo que no requiere la participación consciente del sujeto. O sea, te cae el gas y ya. Claro, te controlan sin que tú hagas nada. Pero, fíjate, no tenemos que irnos a la ciencia ficción de las antenas para encontrar el verdadero mecanismo de monitoreo. Lo fascinante aquí, y lo que hace que la teoría viral de un curso de milagros parezca casi ingenua, Sí, como un cuento de niños. es contrastar la idea de este libro de control de 1970 con la infraestructura real que sí surgió en esa misma época, la transformación del proyecto ARPANET. ARPANET. Claro, el abuelo de lo que hoy conocemos como el Internet. La red de computadoras que, y esto es un dato histórico real, literalmente nació como un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Exactamente. Si uno de verdad quiere rastrear los orígenes de una red de inteligencia global, no hay que ir a buscar manuscritos esotéricos en una biblioteca. Hay que ver los cables. Hay que analizar cómo una red de telecomunicaciones militar evolucionó hasta convertirse en la infraestructura de la web que usamos hoy en día. Está cañón. Porque el control y la inteligencia en la era moderna no se tratan de convencer a millones de personas de que adopten un sistema de creencias espirituales para perdonar a su prójimo. Eso es muy lento. Se trata de algo mucho más frío, mucho más matemático. Estamos hablando del Big Data, el análisis masivo de datos conductuales en tiempo real. Oye, y esto es lo que a mí verdaderamente me vuela la cabeza. El nivel de ironía y de ceguera voluntaria en nuestra era digital es monumental. Es una locura. Imaginen a una persona hoy en día muy asustada e indignada grabando un video para sus redes sociales advirtiendo: «Oigan, tengan cuidado, un curso de milagros es una trampa mortal de la CIA para lavarles el cerebro a todos». Ajá, advirtiendo a las masas. Y resulta que lo está grabando desde un teléfono inteligente que trae pegado en la mano o en la bolsa todo el maldito día. Un dispositivo al que por voluntad propia, y tras aceptar unos términos y condiciones que obviamente nunca leyó, le entregó su vida entera. Literal, le diste las llaves de tu casa. Le entregó sus tarjetas de crédito, sus patrones de sueño con el reloj inteligente, sus huellas dactilares. Le regaló un escaneo tridimensional completo de su rostro nada más para desbloquear la pantalla más rápido. Y por supuesto, le da su ubicación en tiempo real las 24 horas del día. Es una disonancia cognitiva profundísima. Es perder de vista el bosque gigante por estar hiperenfocado, asustado, viendo un arbolito imaginario. Es absurdo cuando lo pones en esa perspectiva. A diferencia de imprimir un libro físico, la tecnología actual sí le ofrece a cualquier entidad, corporativa o agencia de inteligencia un ROI, un retorno de inversión, que es absoluto y perfecto. ¿Todo está cuantificado ahí? Todo es medible. Los algoritmos no necesitan que te sientes a entender un concepto espiritual profundo, solo necesitan observar tu comportamiento. Saben qué compras. ¿Cuánto tiempo exacto te quedas viendo una noticia falsa que te causa indignación? ¿Saben qué te hace enojar? Saben a qué hora te conectas, con quién interactúas más y qué palabras clave desencadenan tus miedos más profundos para venderte cosas. Básicamente, lograron acceder al código fuente del que hablábamos hace rato. No te hablan en latín, se meten directo a inyectarte dopamina pura. Es una manipulación biológica y matemática. Y visto bajo esta luz brutalmente pragmática de la recolección de datos modernos, pues la sola idea de que el arma maestra a la estrella de la muerte de la CIA sea un compendio de psicología cristiana de hace 50 años, parece casi, pues un cuento infantil. Un juego de niños. Sí, un mecanismo terriblemente ineficiente comparado con la máquina perfecta de monitoreo que todos recargamos felices junto a nuestra cama cada noche. Bueno, si sintetizamos el recorrido analítico y de deducción que hemos completado en esta sesión, creo que el contraste es clarísimo para quienes nos escuchan. Sí, fuimos de 0 a 100. Comenzamos lidiando con un simple chisme, un rumor viral, una afirmación explosiva diseñada para el algoritmo de las redes que carecía de un solo memorándum o prueba primaria que la sustentara. 0 recibos. Y a partir de esa falta absoluta de evidencia inicial, empleamos herramientas de pensamiento crítico para deconstruir su viabilidad logística. Demostramos cómo los tiempos de desarrollo de casi una década son totalmente incompatibles con la urgencia táctica de la inteligencia de los años 70. Nos servía para la Guerra Fría.
Evaluamos cómo la extrema complejidad del material escrito funciona como una barrera natural que destruye cualquier métrica de éxito o de penetración social. Literalmente la gente no la entendía. Y finalmente, contrastamos esa ineficiencia logística de querer usar un libro analógico con las herramientas reales y cuantificables del Big Data que sí gobiernan el mundo hoy en día. Operativamente, usar la espiritualidad abstracta como método de control masivo es, además de inviable, completamente innecesario. Y fíjate que ha sido un ejercicio mental increíble, la verdad. Literalmente pasamos de imaginar una junta secreta superpeliculera de Hollywood a entender los mecanismos fríos y duros de cómo funciona realmente la eficiencia corporativa, los presupuestos gubernamentales y la inteligencia moderna. Es poner los pies en la tierra. Nos queda claro que ninguna agencia tiene la paciencia ni los recursos para esperar 7 años por una filosofía de perdón, cuando simplemente pueden rastrear los impulsos de enojo de la gente en milisegundos a través de una pantalla. Y eso nos lleva a la moraleja esencial de todo este ejercicio, que creo que es la verdadera razón por la que vale la pena que le entremos a estos temas. A ver, ¿cuál es esa moraleja para nuestra audiencia? El valor profundo de desmenuzar minuciosamente una teoría de conspiración viral no radica únicamente en desmentir una falsedad histórica, sino en afilar nuestras propias herramientas cognitivas. Es ir al gimnasio mental. Exacto. Es un entrenamiento. El llamado a la acción para quienes nos escuchan hoy es mantener la cautela intelectual. La próxima vez que un video muy bien editado cruce por sus pantallas haciendo afirmaciones grandilocuentes que parecen explicar todos los males del mundo con un solo culpable súper secreto, ¿Un villano de caricatura? hagan una pausa activa, por favor, apliquen este mismo rigor analítico. Pregúntense a ver dónde están los documentos primarios, a quién beneficia económicamente o en métricas de popularidad propagar esta narrativa del miedo. Siempre hay alguien monetizando ese pánico. Y crucialmente, si yo fuera el villano de esta historia que me están contando, ¿sería este realmente el método más eficiente y rápido para lograr mi objetivo? El pensamiento crítico sistemático es y siempre será nuestro mejor escudo contra todo este ecosistema de la desinformación. Bueno, no podría estar más de acuerdo contigo. La lógica es nuestro antivirus mental. Y ya para cerrar este análisis a fondo, quiero dejarles un último pensamiento provocativo para que se lo lleven de tarea, para que lo mastiquen un buen rato en la semana. Me encantan esas tareas. Regresemos por un instante a esa imagen inicial, la del director de la CIA en su oficina oscura y clandestina, buscando desesperadamente el vehículo perfecto, ese manual definitivo para infiltrarse en la mente de toda la humanidad sin que se den cuenta. El arma maestra. Después de todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, de contrastar libros esotéricos incomprensibles con algoritmos milimétricos súper precisos, nos queda claro que ese plan maestro jamás se imprimiría en hojas de papel para que se empolve en una biblioteca en los años 70. Jamás. Así que la verdadera pregunta es, ¿será posible que el auténtico y definitivo dispositivo de control mental moderno no sea ningún texto esotérico del pasado, sino exactamente la misma pantalla brillante, adictiva y perfectamente rastreable desde la cual millones de personas hoy mismo están consumiendo, creyendo y compartiendo sin cuestionar estas mismas teorías de conspiración? Ahí se los dejo para que lo piensen.